En este ejemplo 3, problema 3, podemos aplicar una tercera fórmula, podemos ver la aplicación de una tercera fórmula, donde un cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad de 90 metros por segundo. Es decir, la velocidad inicial sería 90 metros por segundo. ¿Cuál será su velocidad? Se refiere a la velocidad final luego de recorrer 50 metros. Sería la altura, que estamos hablando de lanzamiento vertical, caída libre. Y la aceleración de la gravedad, en este caso, el valor redondeado sería de 10 metros por segundo al cuadrado. Recuerde que la aceleración, en este caso de la gravedad, significa que el cuerpo va a aumentar su velocidad 10 metros por segundo cada segundo. Cada segundo que avanza o transcurre, su velocidad varía 10 metros por segundo cada segundo. En este caso, como se lanza hacia arriba, la fórmula a utilizar es esto. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial, tenemos la aceleración de la gravedad y la altura. Entonces, pero acá tenemos más o menos. Como dice acá, que se debe lanzar hacia arriba, y lanzarse hacia arriba significa que el objeto, el cuerpo, va perdiendo, cada vez que va subiendo, este va perdiendo fuerza, va perdiendo velocidad, por lo tanto, como se relaciona con una pérdida, este llevará el signo menos, por el significado de pérdida. Entonces, al reemplazar los datos, sería velocidad inicial, 90 metros por segundo, al cuadrado, todo al cuadrado, menos el doble de la gravedad, aceleración de la gravedad por la altura, ¿no? Para reemplazar. Entonces, acá hay tres elementos, el 90 metros y el segundo. Cada uno de ellos se eleva al cuadrado. 90 al cuadrado, aquí está, metros al cuadrado, aquí está, segundos al cuadrado y aquí está. Acá se multiplican los tres números, sería 2 por 10, 20, y 20 por 50 sería 1000. Lo mismo sucede con las variables, con las unidades. Metros por metros, porque se están multiplicando, serían metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y tiene sentido, ya que se estarían restando, en este caso, las mismas unidades, valores que tienen las mismas unidades. Si estas unidades serían diferentes, entonces no se podría restar. Entonces la diferencia, tenemos acá 7100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. El objetivo es hallar la velocidad final. Como está elevado al cuadrado, se despeja y este cuadrado pasaría a ser raíz cuadrada, es una forma. Entonces sacaría la raíz cuadrada de estos tres elementos, del 7100, del metros al cuadrado y del segundos al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 7100 aproximado al décimo sería 84,3.3. La raíz cuadrada de m al cuadrado es m y la raíz cuadrada de s al cuadrado es s. Entonces la velocidad final, como indica acá, ¿cuál será su velocidad? Luego de recorrer 50 metros hacia arriba. Como este ha sido lanzado hacia arriba, la velocidad debe disminuir porque está perdiendo velocidad. Subir a causa de la atracción de la gravedad, la fuerza de atracción que es la gravedad. En este caso, la velocidad final o la velocidad que logra adquirir luego de 50 metros es de 84,3 metros por segundo. Es en este caso la velocidad final, en este caso es menor a la velocidad inicial, ya que está subiendo y tiene sentido en este proceso. Ahora usted va a resolver esta tercera actividad utilizando esta fórmula, ya que los datos que se presentan en cada problema cumple con esta fórmula. Por ejemplo acá, un cuerpo es lanzado hacia arriba, como se lanza hacia arriba, llevará el signo menos, porque va a perder velocidad, producto de la aceleración de la gravedad. Con una velocidad de 75 metros por segundo. Como se lanza hacia arriba con esta velocidad, se supone que este sería la velocidad inicial. Entonces, ¿cuál será su velocidad? Se refiere a la velocidad final. El objetivo sería ya la velocidad final,
luego de recorrer 85 metros. Se refiere a la altura, porque está siendo lanzado hacia arriba. El valor de la gravedad ya está definido, como se ha explicado en la clase anterior. Para el segundo problema, un cuerpo es lanzado hacia arriba, nuevamente se lanza hacia arriba, quiere decir que el signo que se ha de utilizar será menos, porque al lanzarse hacia arriba pierde velocidad, su velocidad disminuye, con una velocidad de 100 metros por segundo. En este caso, la velocidad inicial sería 100 metros por segundo. ¿Cuál o qué altura habrá recorrido? En este caso, la pregunta es la altura. ¿Qué altura habrá recorrido al adquirir una velocidad de 30 metros por segundo? Es decir, se refiere a la velocidad final, sería 30 metros por segundo. Entonces, como la gravedad es 10, el objetivo sería hallar la altura en este caso. En el tercer problema propuesto, ¿con qué velocidad se debe lanzar? Acá dice, ¿con qué velocidad se debe lanzar? Hacia arriba. Como se va a lanzar hacia arriba, sería menos. Pero como la pregunta dice, ¿con qué velocidad se debe lanzar hacia arriba? Se debe lanzar un objeto hacia arriba. Está preguntando sobre la velocidad inicial con el que se debe lanzar hacia arriba. Si logró alcanzar una altura de 80 metros y una velocidad, o sea, al alcanzar la altura de 80 metros, logró adquirir una velocidad de 20 metros por segundo. Se refiere a la velocidad final. Dice acá, y una velocidad de 20 metros por segundo. Se refiere a la velocidad final. En ese instante, o sea, en el instante que logra llegar a los 80 metros. Entonces, la velocidad inicial es lo que se calcularía en este caso acá. En el cuarto problema, un cuerpo es lanzado hacia abajo. En este caso, como se lanza hacia abajo, entonces todo cuerpo que cae o que se lanza hacia abajo, su velocidad aumenta proporcionalmente. Entonces, como su velocidad aumenta al lanzarse o al caer, en este caso, al ir hacia abajo, aquí está, hacia abajo desde una altura de 110 metros. O sea, se lanza hacia abajo, por lo tanto el signo será más, porque va a aumentar, la velocidad va a aumentar. Aumenta la velocidad, aumenta la fuerza, al lanzarse hacia abajo. Entonces, como la altura es 110, desde el piso, o sea, que se lanza hacia abajo desde una altura de 110 metros desde el piso. Se refiere a que la altura desde el piso hasta el punto de lanzamiento, que está en la parte superior, hay una altura de 110 metros. Entonces, de esa altura va a caer, se va a lanzar. Se va a lanzar en este caso. Con esta pregunta nos indica de que con una velocidad de 20 metros por segundo, es decir, se está lanzando desde esta altura y debe llegar al piso, pero se lanza desde esta altura con esta velocidad, o sea, sería la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad llega al piso? Se refiere a la velocidad final. Entonces, la pregunta es acerca de la velocidad final. Esto es lo que se va a encontrar. Y aquí está la gravedad. En la pregunta 5, un cuerpo es lanzado hacia abajo. Nuevamente, al ser lanzado hacia abajo, el signo que se ha de utilizar es el signo positivo. Con una velocidad de 8 metros por segundo. Se refiere que como se lanza hacia abajo, esta sería la velocidad inicial. ¿Qué altura recorrerá? La pregunta es la altura. ¿Qué altura va a recorrer al adquirir una velocidad? Al adquirir una velocidad de 40 metros por segundo. Es decir, la velocidad final sería 40 metros por segundo. Aquí está. La velocidad inicial 8 y el objetivo es hallar la altura. Acá ya tenemos la aceleración de la gravedad. En este problema resuelto, problema 4, se utilizará otra fórmula. Se lanza un cuerpo hacia abajo con una velocidad de 12 metros por segundo, es la velocidad inicial, y logra adquirir una velocidad de 30, la velocidad final, en 10 segundos, es el tiempo. La pregunta es, ¿qué altura recorrió en aquel tiempo? Es decir, ¿qué altura recorrió en esos 10 segundos con estas velocidades?
la fórmula a utilizar sería Entonces, al reemplazar los datos, la altura no se conoce, el tiempo es 10, la velocidad inicial 12 y la velocidad final 30, entre 2. Pero como acá dice que un cuerpo se lanza hacia abajo, se supone que va a aumentar la fuerza, va a aumentar la velocidad, y tiene sentido, ya que la velocidad inicial es 12, por lo tanto la velocidad final debería ser mayor que la velocidad inicial. Entonces, como la velocidad final es mayor, cumple con esta condición de que al ser lanzado hacia abajo, la velocidad aumenta, ¿no? Como puede darse cuenta, la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque está yendo hacia abajo. Pero acá no hay más o menos, solo es más. Así baje o se lance hacia abajo o se lance hacia arriba, aquel signo siempre va a ser positivo. Y lo único que se tendría que ver es que la relación entre sus velocidades inicial y final deben coincidir. Es decir, si baja en este caso, si se lanza hacia abajo, la velocidad inicial debe ser menor y la velocidad final debe ser mayor, ya que la velocidad aumentaría. Pero si se lanzaría hacia arriba, debería ser al revés. La velocidad inicial debería ser mayor y la velocidad final menor, ya que al lanzarse hacia arriba disminuye la fuerza y disminuye la velocidad, pero el signo sigue siendo positivo, así se lance hacia abajo o hacia arriba, siempre será positivo. Bien, una sugerencia sería que se podría sumar acá, se podría dividir acá, pero no siempre sale exacto, algunas veces saldrá decimal, y si sale con decimal infinito, se sugiere trabajar con una cifra decimal, con aproximación al décimo. Entonces, acá saldría 21 y como el objetivo es hallar la altura, este 10 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, el producto sería 210 metros, ya que este segundo y este segundo se están dividiendo, por lo tanto, se simplifica y desaparece. Y quedaría solamente el metro, y tiene sentido ya que el metro es la unidad de la altura, de la longitud para este caso. Ahora tenemos como actividad 4 propuesta de 5 problemas donde se debería aplicar esta fórmula donde existen los datos necesarios. En el primero se lanza un cuerpo hacia abajo, se lance hacia abajo, se lance hacia arriba, según esta fórmula siempre se va a sumar, siempre va a ser más acá, siempre va a ser positivo. Hacia abajo con una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial sería 6, porque se está lanzando hacia abajo con esta velocidad, y logra adquirir una velocidad de 25. Por lo tanto, la velocidad final debe ser mayor, en este caso 25, porque se está lanzando hacia abajo, en 12 segundos. El tiempo sería 12 segundos. ¿Qué altura recorrió en aquel tiempo? En 12 segundos. El objetivo sería hallar la altura. En el segundo problema, se lanza hacia abajo nuevamente, así se lance hacia abajo o hacia arriba, acá siempre va a ser suma, con una velocidad de 9 metros por segundo, es decir, la velocidad inicial recorre 80 metros, se refiere a la altura porque se está lanzando hacia abajo, su recorrido es vertical y adquiere una velocidad de 23. Como se está lanzando hacia abajo, se supone que la velocidad final debe ser mayor. Aquí está. ¿En cuánto tiempo logró el recorrido de 80 metros? El objetivo es hallar el tiempo en ese recorrido con esos datos. En el problema 3 se lanza hacia arriba. Se lance hacia arriba o se lance hacia abajo, el signo acá siempre va a ser suma, con una velocidad de 10 metros por segundo. Como se lanza hacia arriba, la velocidad inicial es 10. Recorre 64 metros en 8 segundos. Como recorre 64 metros en 8 segundos, en este caso el recorrido es vertical, sería la altura, y el tiempo 8 segundos. En este caso, ¿cuál
es la velocidad en ese instante, se refiere en el instante de llegar a los 64 segundos, 64 metros en 8 segundos, se refiere a la velocidad final. Entonces, ¿cuál sería la velocidad final? Se supone que debe salir menos que 10, ya que está siendo lanzado hacia arriba, en este caso. En el problema 4 se lanza un cuerpo hacia arriba, ya sea hacia arriba o hacia abajo, aquel signo siempre va a ser más con cierta velocidad, o sea, no se sabe cuál es la velocidad inicial con la que se lanza hacia arriba. Recorre 180 metros. Como se lanza hacia arriba, el recorrido se refiere a la altura, 190 metros. En 20 segundos sería el tiempo y en 20 segundos y adquiere una velocidad de 6 metros por segundo. Es decir, al llegar a cumplir o al recorrer los 190 metros en 20 segundos, en ese instante su velocidad es 6 metros por segundo, es decir, se refiere a la velocidad final. Como está subiendo, está yendo hacia arriba, se supone que la velocidad inicial debe salir mayor que la velocidad final. Y la pregunta es eso, ¿con qué velocidad se lanzó hacia arriba? Finalmente, se lanza un cuerpo hacia arriba, se lanza hacia arriba o hacia abajo, acá siempre va a ser suma, con una velocidad de 30 metros por segundo, se refiere a la velocidad inicial, donde se está lanzando hacia arriba, recorre 220 metros, se refiere a la altura, y adquiere una velocidad de 10 metros por segundo, es decir, menor que la velocidad inicial, ya que está subiendo, está yendo hacia arriba, por lo tanto la velocidad debe ir disminuyendo. Y la pregunta es en cuánto tiempo, el objetivo sería hallar el tiempo, en cuánto tiempo logró recorrer esta altura. Entonces esta sería la pregunta, finalmente. Recuerde utilizar las fórmulas indicadas para cada actividad, en este caso la actividad 4 y la actividad 3.